Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el seminario de hoy. Le pedimos a Yamel que hable de miocardiopatía ritmogénica y hipertrófica. En lo que ya tiene training desde anoche, que nos hizo una excelente exposición sobre un trabajo del tema. Cuando quieras, arranca, Yamel. Bueno, buenos días para todos. Para no perder la costumbre, voy a volver a miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía ritmogénica. Hay cosas que capaz que las voy a decir un poco rápido porque son cosas que todos más o menos manejamos. Entonces, vamos a empezar con la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. La miocardiopatía ritmogénica, primero que nada, recordar, es una enfermedad hereditaria del músculo cardíaco que afecta de forma predominante, pero no exclusiva, al ventrículo derecho. La afectación del ventrículo izquierdo está presente en más del 50% de los casos, y si bien es más frecuente en estadios avanzados, hay determinadas variantes clínicas que tienen afectación temprana del ventrículo izquierdo, y se ha asociado esto a determinadas mutaciones genéticas que pueden desarrollar una miocardiopatía izquierda que puede ser paralela en gravedad o superar a la gravedad de la enfermedad del ventrículo derecho, lo cual puede conllevar dificultades en el diagnóstico. La enfermedad se caracteriza porque hay un reemplazo de miocardio por tejido fibrograso, y es importante porque es una de las principales causas de muerte súbita en jóvenes y en deportistas. Y las gráficas que les puse ahí son la primera de un trabajo bastante clásico en 96 de Maron, donde muestra que entre las causas de muerte súbita en jóvenes tiene un lugar muy importante la miocardiopatía hipertrófica, las anomalías de las arterias coronarias, la miocarditis, y figura ahí la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Las grafiquitas de abajo en realidad son de registros un poco más actuales, de un registro registros europeos y registro de Reino Unido, que también muestran que la miocardiopatía ritmogénica figura entre las principales causas de muerte súbita en pacientes jóvenes. Entonces, desde el punto de vista histopatológico, hay una pérdida de miocardio que se debe a sustitución por tejido fibroso y tejido graso, que conduce a un adelgazamiento de la pared y a dilataciones aneurismáticas, principalmente en el miocardio del ventrículo derecho. Esta afectación característicamente empieza en el epicardio o en el miocardio medio y se va a extender hacia el endocardio. Entonces, en estadios avanzados, el sustrato llega al endocardio y el epicardio puede estar totalmente fibrótico, y esto es importante desde el punto de vista electrofisiológico, porque cuando pasa esto, el epicardio puede ya no tener circuitos de reentrada que estarían localizados en el endocardio. La zona más afectada es el clásico triángulo de la displasia. Está constituido entre el tracto de entrada del ventrículo derecho en la región subtricuspidea, el tracto de salida en la región infundibular y el ápex del ventrículo derecho. Cuando se compromete el ventrículo izquierdo, lo más común es que haya una afectación del subepicardio inferolateral del ventrículo izquierdo. Y bueno, desde el punto de vista de la histopatología, se han reportado que hay infiltrados inflamatorios también involucrados con linfocitos T, y esto podría sugerir que puede haber algo de un mecanismo inmunológico involucrado en el proceso de muerte celular de los miocitos. Como habíamos comentado, esta es una enfermedad genética y se caracteriza porque hay mutaciones en genes que codifican a proteínas que son parte de los desmosomas. Puede afectar a cualquiera de estas proteínas que forman parte del desmosoma, la desmogleína, desmocolina, placoglobina, placofilina, cualquiera de ellas. Hay diferentes mutaciones descritas, y la caracterización de esta enfermedad como un trastorno genético vinculado a la adhesión celular en realidad fue sugerida por estudios en pacientes que sufren de enfermedad de Naxos, que como ven ahí es un síndrome cardiocutáneo autosómico recesivo en que los pacientes tienen la miocardiopatía ritmogénica acompañada de alteraciones en la piel,
como son la queratosis palmoplantar y el pelo lanoso, y estas mutaciones son características de la isla, o sea, se describieron por primera vez esta enfermedad en la isla griega de Naxos, donde es mucho más frecuente, y por eso lleva ese nombre. Y a diferencia de las variantes no sindrómicas de miocardiopatía ritmogénica, es autosómica recesiva. Las variantes más frecuentes, que son las no sindrómicas, son un trastorno autosómico dominante. La fisiopatogenia en realidad no está totalmente comprendida. Lo que se postula es que la alteración genética a nivel de los desmosomas genera una remodelación del disco intercalar. El disco intercalar, recuerdan que es aquel que comunicaba las fibras del miocardio. Y eso genera una interrupción de las uniones célula-célula y se desprenden los miocitos, se mueren y hay un desacople mecánico que va a dar lugar a la fibrosis, a la sustitución fibrosa y grasa, que explica la presentación clínica de esta enfermedad. Igual esto es todavía controvertida, hay estudios en ratones que no han demostrado que la reducción de la adhesión entre las células esté alterada, y entonces si uno se pone a buscar, hay discusión todavía sobre cuál es la base fisiopatogénica de esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que hay sustitución fibrograsa y hay un desacoplamiento, y esto es origen tanto de las arritmias ventriculares como de la progresión a la falla cardíaca, que son las dos principales problemas de esta enfermedad. Las arritmias ventriculares, la mayor, o sea, los responsables de las arritmias ventriculares son el enlentecimiento en la conducción y la aparición del sustrato con fibrosis, que es sustrato para las reentradas, como ya vimos en otras clases. Pero también se postula que podrían haber mecanismos moleculares y celulares, porque los desmosomas, junto con canales de sodio, con las proteínas de unión GAP, forman parte de una unidad mayor que se llama conexoma, que es el que regula toda la adhesión y el acoplamiento entre los miocitos, y que las mutaciones en los desmosomas podrían remodelar toda la unión célula a célula, y podrían alterar también amplitudes de corrientes de sodio, y de ahí se postula una similitud de esta miocardiopatía con el síndrome de Brugada. Respecto a la epidemiología, bueno, la frecuencia es variable según la zona que se estudie: 1 a 5.000 en población general, 1 a 2.000 en algunos países europeos. De hecho, la prevalencia es mucho mayor. Por ejemplo, les puse ahí que fue donde se describió la miocardiopatía ritmogénica, en la región del Véneto, en Italia, donde el 20% de las muertes de jóvenes y atletas fueron causadas por la miocardiopatía ritmogénica. La mitad de los pacientes tienen antecedentes familiares, pero la genética de esta enfermedad es compleja, la penetrancia es incompleta, y la expresión fenotípica también es variable, y esto explica que sea a veces difícil el diagnóstico de la enfermedad, y obviamente se subestime la real prevalencia. El patrón de herencia ya dijimos, autosómico dominante, y característicamente esta enfermedad es más maligna en hombres que en mujeres, y esto puede deberse tanto a una influencia directa de las hormonas sexuales como a alguna diferencia que se postula en la cantidad o la intensidad del ejercicio físico que realizan hombres y mujeres. ¿Cuál es el rol del ejercicio físico? Bueno, el ejercicio físico tiene un rol central, es un factor ambiental que diferentes estudios han demostrado que está involucrado en el desarrollo y en la progresión de la enfermedad, porque puede agravar el desacoplamiento mecánico de los miocitos, porque genera un aumento de presión, de sobrecarga, de estrés parietal, a la cual el ventrículo derecho podría ser más vulnerable, y además con el efecto, la estimulación simpática vinculada al ejercicio, es capaz también de desencadenar las arritmias ventriculares de esta enfermedad. Hay criterios diagnósticos descritos para la miocardiopatía, que en realidad estos son los criterios modificados, que son los que están vigentes desde el 2010. Para el diagnóstico definitivo se requiere la presencia de 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, o 4 menores de diferentes categorías.
El diagnóstico es border cuando tenemos uno mayor y uno menor, o 3 menores de diferentes categorías, y es posible cuando hay uno mayor o 2 menores de diferentes categorías. Y los criterios más o menos los manejamos, pero van desde lo que son las alteraciones estructurales, tanto en el eco como en la resonancia o la angiografía, las alteraciones a nivel del sustrato, las anatomopatológicas, las alteraciones electrocardiográficas en la repolarización y en la depolarización, las arritmias y bueno, y la historia familiar. Todos estos son los aspectos que se toman en cuenta para realizar el diagnóstico, y bueno, hay criterios mayores y menores en cada uno de ellos. A destacar, bueno, en el ecocardiograma, la presencia de alteraciones sectoriales en el ventrículo derecho o aneurismas con dilatación del ventrículo derecho en el paraesternal eje largo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y las alteraciones también de la fracción de acortamiento del ventrículo derecho son criterios mayores. Y bueno, por resonancia se requieren criterios de volumen del ventrículo derecho y también la fracción de eyección. Desde el punto de vista anatomopatológico es importante que tiene que haber reemplazo fibroso y no solo adiposo para poder hacer el diagnóstico. Y desde el electrocardiograma, que es una de las cosas con las que nosotros vamos a tener mayor vínculo quizás, el criterio mayor es la inversión de la onda T en precordiales derechas de B1 a B3 en pacientes mayores de 14 años en ausencia de bloqueo completo de rama derecha. Y dentro de la despolarización, la presencia de la onda epsilon, que después vamos a comentar alguna cosa más, también es el criterio mayor. Y en cuanto a las arritmias, es criterio mayor de miocardiopatía ritmogénica la presencia de la taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, con bloqueo completo de rama izquierda y eje superior. Esa es la que constituye el criterio mayor para el diagnóstico de miocardiopatía. Volvé para atrás, por favor. Algunos comentarios. Vieron que desde el punto de vista imagenológico, en realidad el ecocardiograma contribuye mucho, fundamentalmente, con los tamaños y las formas, digamos, de las cavidades derechas, y algo con la funcionalidad, pero mucho menos con las características de los tejidos propiamente dichos definidos por ECO. Eso es un primer comentario. Y luego la resonancia también, pero en realidad la resonancia sí nos puede dar un poquito más de información sobre la naturaleza del tejido. Importa eso de que la caracterización del tejido se tiene que encontrar no solo grasa, sino grasa asociada a fibrosis. En un caso reciente de muerte súbita de una nena de 12 años haciendo gimnasia, que ocurrió este año, conseguimos la pieza para hacer la anatomía patológica y se encontró grasa, no fibrosis, era una nena gordita, entonces habría que ver qué patología es, y no necesariamente si hacemos diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica. Luego el electrocardiograma, esta diapo pone lo clásico que se define, que los criterios modificados, McKenna. Las ondas T hay que valorarlas también con una visión de la raza de paciente que estamos tratando. Es menos frecuente esta enfermedad en raza negra, pero además en los afrodescendientes que realizan actividad deportiva intensa, competitiva, pueden tener inversiones de onda T hasta B3, B4, que deben considerarse normales, o por lo menos deben encender luces rojas más tenues que en los de raza caucásica o raza andina.
La onda epsilon sí es muy característica, pero eventualmente se puede confundir con otras enfermedades, pero no importa eso, porque en realidad los criterios electrocardiográficos lo que pretenden es eso, hacer sonar alarmas que después en las evaluaciones imagenológicas lo terminamos de completar. En cuanto a las arritmias, tengamos bien presente cuál es el criterio mayor de la morfología de extrasístole ventricular o de taquicardia ventricular, y es que tenga morfología de bloqueo de rama izquierda, o sea que se origina en el ventrículo derecho, pero no que tenga el eje a derecha, que en realidad lo del eje a derecha es más propio de las arritmias extrasístoles o taquicardias ventriculares idiopáticas. Existen displasias que dan esa morfología, así como también existen idiopáticas que tienen la morfología con el eje más a la izquierda, pero conceptualmente el criterio mayor es bloqueo de rama izquierda con un eje más levantado, más hacia arriba y no hacia la derecha. ¿tá? Y después lo último que quería agregar, que en realidad viene de unas diapos posteriores, es ese concepto que Jamel ya nos dijo, y es que, digamos, es una de las cardiopatías, de las pocas cardiopatías en las que se ha demostrado que el ejercicio no solo que puede eventualmente gatillar los eventos agudos arrítmicos o de muerte súbita, sino que además por sí mismo favorece la progresión de la enfermedad. O sea, dado un caso índice con la carga genética, o sea, con la predisposición genética, si realiza ejercicio físico regular, intenso, va a desarrollar el fenotipo mucho más rápido que si no lo hace. Nada más. Bueno, bien. Entonces, respecto a la clínica, generalmente esta enfermedad se hace evidente entre las segundas y cuarta década de la vida, es lo más frecuente, y la evolución clínica se puede caracterizar tanto por la aparición de eventos arrítmicos con muerte súbita o el desarrollo, la progresión de disfunción sistólica que puede ser biventricular y que también puede conducir a la insuficiencia cardíaca en fases terminales. Se reconoce que esta enfermedad tiene una fase preclínica donde las anomalías estructurales son mínimas o nulas, que es una fase de enfermedad oculta donde en realidad el sustrato está y la muerte súbita puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. Lo más común es que se presente con palpitaciones o síncope, muchas veces inducidas por el esfuerzo en un adulto joven o en un adolescente. Y bueno, en estadios avanzados, la insuficiencia cardíaca derecha o biventricular. Respecto al electrocardiograma, alguna de las cosas que ya habíamos conversado, la inversión de las ondas T en precordiales derechas se ve en el 19 a 67% de los pacientes y hay que tener cuidado, como decía Alejandro, en individuos afrocaribeños o incluso en jóvenes deportistas menores de 14 años que pueden tener inversiones que no sean patológicas en estas derivaciones. Y también se menciona que las variantes del ventrículo izquierdo pueden tener ondas T invertidas en las derivaciones inferolaterales. Y bueno, respecto a la onda epsilon, decir que es una desviación de baja amplitud que se da, que se llama también ondas de post-excitación, para diferenciarlo de la preexcitación, que se da entre el final del QRS y el inicio de la onda T, en las derivadas de B1 a B3 fundamentalmente, y que lo que reflejan es la alteración de la conducción retardada a nivel del ventrículo derecho por la cicatrización. Son bastante poco frecuentes de ver, con una prevalencia de 0,9 a 25% de acuerdo a distintos estudios, y se corresponden, de acuerdo a estudios de mapeo, se corresponden con la activación de la región del epicardio basal del ventrículo derecho a nivel peritricuspidio. Y bueno, como su sensibilidad es baja, en realidad la utilidad diagnóstica también es bastante baja, y están descritas desde el 77 las derivadas de Fontaine, que son derivadas que nos ayudan a aumentar la sensibilidad
de este hallazgo electrocardiográfico, colocando las derivadas aumentadas a nivel del esternón, en el manubrio esternal, el cifoides y entre B4 y B5. De esa manera se puede lograr maximizar la expresión electrocardiográfica de la onda épsilon. Otras características que importan, bueno, se ha descrito también que hay una duración prolongada de la activación terminal, que lo van a ver en los trabajos como TAD, esto se mide desde el nadir de la onda S hasta el final de todas las ondas de las deflexiones de depolarización, y cuando este tiempo está prolongado y es mayor a 55 milisegundos en cualquiera de las derivadas de B1 a B3 en ausencia de un bloqueo completo de rama derecha, esto puede ayudar a identificar a pacientes con miocardiopatía ritmogénica, e incluso se dice que podría tener un papel en el reconocimiento temprano de la enfermedad y que nos puede ayudar a diferenciar la miocardiopatía ritmogénica de la ATV del tracto de salida del ventrículo derecho, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Y bueno, y después van a leer también que cuando hay bajo voltaje de QRS en precordiales, esto también se relaciona con una enfermedad avanzada a nivel del ventrículo derecho y es un predictor independiente de mortalidad y trasplante. Respecto a la arritmia, la TB más característica o el criterio mayor es la que tiene patrón de bloqueo completo de rama izquierda. Las arritmias se pueden desencadenar o empeorar por la estimulación adrenérgica y obviamente que pueden degenerar en fibrilación ventricular. Pero también pueden haber, en las variantes izquierdas, se describen las taquicardias ventriculares con patrón de bloqueo completo de rama derecha. Y simplemente recordar que muchas veces estas taquicardias se originan en el epicardio y que pueden tener enlentecimientos o notch de las porciones iniciales del QRS, y eso nos puede orientar al origen epicárdico de la arritmia. Respecto a la imagenología, generalmente lo que se busca, o lo que vamos a intentar encontrar, es la dilatación y la disfunción, principalmente del ventrículo derecho, en las formas más frecuentes. Pueden haber anomalías regionales, aquinesias, disquinesias, aneurismas, y cuando hay afectación del ventrículo izquierdo generalmente suele ser más leve, y si bien el ecocardiograma nos ayuda mucho, la resonancia magnética es la técnica de imagen preferida porque es la que tiene la mayor sensibilidad, la mayor especificidad, y además nos ofrece la caracterización tisular como herramienta adicional. Ahí les puse un paciente en el que se hizo un strain de ventrículo derecho, y esto en realidad solamente lo puse para mencionar que también hay trabajos que demuestran que el strain es un método que podría ser útil en los pacientes, fundamentalmente se ha estudiado en los familiares de los pacientes portadores de miocardiopatía ritmogénica que no expresan el fenotipo de la enfermedad y que tienen un electrocardiograma normal, y en los cuales la afectación del strain del ventrículo derecho en la región basal podría ser un predictor de desarrollo de la enfermedad en fases preclínicas y donde el electrocardiograma no está alterado. Y de hecho, los autores de este trabajo que les puse en esta grafiquita postulan que sería una herramienta, o podría ser una herramienta útil para estudiar a los familiares afectados de miocardiopatía arritmogénica. Bueno. Respecto a los diagnósticos diferenciales, uno de los principales es la taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida del ventrículo derecho, sobre todo en estadios tempranos de miocardiopatía, cuando no encontramos alteraciones estructurales. También puede ser cuando se llega a etapas avanzadas con compromiso del ventrículo izquierdo, o incluso en ausencia de eso, la sarcoidosis cardíaca puede presentarse con adelgazamiento del ventrículo derecho, y puede llegar a ser un diagnóstico diferencial. Las cardiopatías congénitas que sobrecargan el ventrículo derecho también pueden ser un diagnóstico diferencial en algunos escenarios, y en las variantes biventriculares de la enfermedad que tienen compromiso severo del ventrículo izquierdo, esto puede ser realmente indistinguible de la miocardiopatía dilatada. Y bueno, ahí quizás
pueda ser necesario apoyarse en otras cosas, los estudios genéticos, porque puede ser muy difícil saber cuál es la miocardiopatía de base que tiene el paciente. Esto que les puse acá en realidad es un trabajo interesante que después se los puedo dejar, que lo que trató de buscar elementos electrocardiográficos que nos ayudaran a diferenciar la taquicardia de la miocardiopatía ritmogénica con la taquicardia idiopática del tracto de salida. Y ellos hacen un análisis inicialmente univariado, donde encuentran 5 factores que podrían tener relevancia, y en el análisis multivariado encuentran que el eje del QRS a más de 90, en la deflexión intrinsicoide mayor a 80 milisegundos, y la morfología QS en B1, podrían ayudarnos y ser más específicas de miocardiopatía ritmogénica que de taquicardia de tracto de salida del ventrículo derecho. Y bueno, la coexistencia de los 3 factores tendría una sensibilidad en torno mayor al 50% y una buena especificidad para diagnosticar una miocardiopatía ritmogénica en fases tempranas o estadios tempranos. Bueno, respecto al diagnóstico preclínico, primero comentar que dentro de los genes que pueden estar afectados, el de la placofilina es el más frecuentemente afectado en el 10 a 45% de los pacientes. Y en realidad no se ha determinado la verdadera prevalencia de las mutaciones causantes, y una prueba genética que sea negativa no excluye la posibilidad de que haya un gen desconocido involucrado, porque no se conocen todas las mutaciones, obviamente, que pueden estar relacionadas con la enfermedad, y eso genera dificultades para, si uno tiene un test genético con determinada mutación, para saber si es realmente la causa de lo que está pasando o no. Y de hecho hay 16% de personas sanas en algunos estudios que muestran que, que tienen mutaciones en genes de susceptibilidad, pero no tienen la enfermedad. Y bueno, y se sabe que cuando hay múltiples mutaciones en los genes que codifican proteínas desmosómicas, esto podría estar asociado a un fenotipo más grave. La utilidad de los estudios genéticos es que se dice que el 75% de los pacientes con miocardiopatía ritmogénica se ha logrado identificar una alteración genética. Y los test genéticos están recomendados en los individuos en que sospechamos la enfermedad o tenemos la casi certeza de la enfermedad, y además para el asesoramiento a la familia en 3 generaciones. Como marcan las guías. Y bueno, y ahí dice que, bueno, que en realidad por toda la implicancia compleja de los estudios genéticos, el estudio genético tiene que ser realizado por personal que esté entrenado en esto, que sepa, que comprenda y que sea capaz de asesorar correctamente a la familia. Respecto a la estratificación de riesgo, la mortalidad de la miocardiopatía ritmogénica es variable de acuerdo a las series que se estudian, entre 0,08 y 3,6% por año. Y bueno, el pronóstico o la gravedad depende de las arritmias que desarrolle y de la progresión a la disfunción ventricular. El principal predictor de sobrevida es haber presentado una arritmia, una muerte súbita, una arritmia mortal, una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Pero también hay factores de riesgo que nos pueden ayudar, sobre todo en la estratificación en prevención primaria, como es el síncope inexplicable, la taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, o en la prueba de esfuerzo, la disfunción sistólica grave del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo o de ambos. Y bueno, también se ha postulado la utilidad que puede tener el estudio electrofisiológico, aunque no hay mucho acuerdo en los diferentes lugares donde podamos leer esto. Recientemente, en el 2019, se describió una calculadora de riesgo que incluye determinados factores vinculados al riesgo de desarrollar una muerte súbita, y que le otorga a esos factores una puntuación: el sexo, la edad, el antecedente reciente de un síncope, la TB no sostenida, la carga de arritmias ventriculares en el Holter de 24 horas, la inversión de la T en las precordiales y la función del ventrículo derecho, y en base a todo eso se calcula un riesgo
riesgo que nos podría ayudar a definir el riesgo de arritmia ventricular a los 5, 2 y al año, y si bien este calculadora no hace recomendaciones específicas de que el paciente tiene o no indicación de un cardiodefibrilador, sí nos puede ayudar a tomar las decisiones en la práctica. Respecto al tratamiento, bueno, destacar que no hay un tratamiento en principio curativo de la enfermedad, todo lo que hagamos va a ser paliativo y no va a evitar el desarrollo y la progresión de la enfermedad. El objetivo fundamental es reducir el riesgo de muerte súbita de estos pacientes y mejorar la calidad de vida. Es mandatoria la restricción de la actividad deportiva, incluso en portadores de genes sanos, porque no sabemos en qué momento van a desarrollar el fenotipo de la enfermedad, y se sabe que la actividad física está vinculada a un desarrollo más acelerado del fenotipo. Y de hecho se dice que los familiares que tienen fenotipo negativo, el único tratamiento que precisan en sí es la restricción de la actividad deportiva. Y bueno, y las drogas antiarrítmicas y la ablación en realidad no brindan una protección suficiente contra la muerte súbita. Los beta bloqueantes se recomiendan sobre todo por esta vinculación de las arritmias con la actividad simpática. Se recomiendan para todas las personas clínicamente afectadas. También se puede usar sotalol o amiodarona para prevenir las arritmias recurrentes. Y también se ha utilizado la flecainida combinada con metoprolol o sotalol. Pero bueno, sabemos que las drogas antiarrítmicas no son inocuas y tienen potenciales efectos tóxicos acumulativos, fundamentalmente con la amiodarona, que pueden ser graves. Respecto a la ablación, también es una terapia paliativa. Se sabe y se describe que hay recurrencia frecuente de la taquicardia ventricular. En realidad, se utiliza cuando las TB recurren, y en realidad la eficacia tampoco está aprobada para definir la muerte. ¿Por qué? Porque bueno, esto es una enfermedad progresiva que tiene múltiples focos de arritmias que se van desarrollando a lo largo del tiempo, entonces es como que vamos corriendo la de atrás. También hay una limitación, que es que cuando la enfermedad comienza, los circuitos se localizan en el epicardio, y eso hace que muchas veces las ablaciones endocárdicas no sean del todo útiles, y incluso puede haber afección epicárdica aislada hasta en el 26 a 40% de los pacientes. Y esto es un poco la clave de cuando uno interpreta o entiende las arritmias de la miocardiopatía ritmogénica, y es que generalmente se requiere de una ayuda en la ablación epicárdica. De hecho se sabe que cuando se hace ablación endocárdica y epicárdica, esto tiene mayores tasas de éxito y menores tasas de recurrencia cuando se compara con la ablación endocárdica sola. Para la ablación se usan las técnicas de mapeo y ablación convencionales, tanto durante el ritmo sinusal como durante la TB mapeable. Y son complementarias, muchas veces combinadas, y la eliminación completa de todos los sustratos en los electrogramas con componentes retardados es una estrategia factible y está demostrada en la miocardiopatía ritmogénica, así como la no inducibilidad de cualquier TB que se asocia con buenos resultados a largo plazo. Respecto a la ablación epicárdica, bueno, primero que el sustrato epicárdico en los pacientes, hay estudios, en realidad lo complejo de esto es que la ablación epicárdica tiene mayores complicaciones que la ablación endocárdica, y de hecho se realiza de forma muy poco frecuente, y en nuestro medio es muy poco frecuente que se haga una ablación epicárdica. La ablación epicárdica requiere un acceso a través del pericardio, y eso es lo que se vincula a complicaciones, y más en la miocardiopatía ritmogénica, donde el ventrículo derecho muchas veces está dilatado, tiene aneurismas, y todo eso obviamente que aumenta el riesgo de perforar el ventrículo. Entonces, las estrategias que se han utilizado es tratar de identificar cuándo puede haber mucho sustrato epicárdico, o cuándo el sustrato puede estar en el epicardio de un paciente a partir de mapas de voltaje endocárdico. Y bueno, hay estudios que demuestran que cuando hay un voltaje unipolar endocárdico menor a 5,5 milivolts, uno puede pensar que hay una cicatriz epicárdica significativa de bajo voltaje, y que quizás ablacionando solo el endocardio nos vamos a
quedar cortos. Y bueno, y en pacientes que están en un estadio avanzado, generalmente tienen una afectación más extensa del endocardio y pueden tener menos sustrato arrítmico en el epicardio, ¿tá? Y esto puede hacer que una ablación a nivel del endocardio pueda llegar a ser suficiente en este paciente, ¿tá? Y bueno, y ahí se pone que bueno, el beneficio del mapeo epicárdico y la ablación hay que balancearlas con los riesgos asociados a la obtención de un acceso epicárdico. Bueno, esto que les pongo acá es una imagen muy bonita de las guías de ablación de arritmias ventriculares, en donde un poco tratan de explicar o tratan de mostrar cómo hay diferencias en lo que es la miocardiopatía ritmogénica en etapas tempranas o relativamente más tempranas y en etapas más tardías. Y cuando se hace un mapa de voltaje endocárdico bipolar en un paciente con una enfermedad temprana, se puede encontrar, si uno compara el mapa bipolar desde el endocardio con el unipolar, se puede encontrar que la mayor afectación está vinculada a las zonas del epicardio y lo contrario sucede en la enfermedad avanzada. Y se calcula un cociente que es un cociente de área de bajo voltaje mediante el mapeo bipolar sobre las áreas de bajo voltaje reconocidas mediante un mapeo unipolar, que cuando es menor a 0,23 este cociente nos indica que estamos en estadios relativamente más tempranos de la enfermedad y que hay sustrato arritmogénico significativo en el epicardio, y cuando este cociente es mayor o igual a 0,23 nos indica que la enfermedad está avanzada y que probablemente el sustrato epicárdico sea bastante menor, y en estudios se ha demostrado que es menor a 10 centímetros cuadrados. ¿Esto por qué importa? Y bueno, porque nos va a permitir hacer o utilizar estrategias selectivas para el mapeo y la ablación epicárdica, que es a lo que uno quizás no quisiera llegar por los riesgos adicionales. Entonces, lo que postulan en estas guías de ablación de taquicardia ventricular es que hay una estrategia que es hacer un mapeo endocárdico inicial y, de acuerdo a esta relación que encontremos, ir o no a un mapeo epicárdico. Y como estrategia alternativa, otra cosa que se puede hacer es simplemente hacer un mapeo epicárdico y ablacionar lo que se encuentre para ablacionar, y solamente ir al mapeo endocárdico o a la ablación, al mapeo epicárdico y a la ablación epicárdica cuando aún después de una ablación endocárdica la taquicardia ventricular aún es inducible o recurre. La incidencia de complicaciones con el acceso epicárdico, complicaciones mayores son en torno al 8%, y la más preocupante es la punción inadvertida del ventrículo derecho, que lleva al derrame pericárdico, al taponamiento cardíaco, y obviamente que puede conducir a la muerte. Y lo que dicen los trabajos es que después de una ablación epicárdica combinada, la taquicardia ventricular puede reaparecer en un 16 a 29% a 3 años, es decir, que aún así hay tasas de recurrencias de las arritmias. Y cuando el ventrículo izquierdo está predominantemente afectado, esto también se asocia a mayores tasas de recurrencia luego de la ablación. Hasta ahí, Alejandro, ¿algo que quieras agregar? Parece que está bien, es solo una mínima cosa, porque después lo van a trasladar el pensamiento a la miocardiopatía hipertrófica, que es el score que tú mostraste. En ese caso habla sobre score de riesgo de arritmia ventricular, no de muerte. ¿Está? No, ni vayas para atrás. Es un score que lo que nos va a dar es la probabilidad de arritmia ventricular sostenida al año, 2 años o 5 años, pero no de muerte, que es distinto a lo que luego vas a mostrar de la miocardiopatía hipertrófica. Veo el cartelito que Álvaro sí quiere tomar la palabra.
Sí, muy cortito, digo, no, digo, cuando un paciente tiene una miocardiopatía ritmogénica, en general son los tipos que tienen muy mal ventrículo derecho los que hacen arritmia, es decir, las displasias mínimas son muy difíciles de diagnosticar. Bueno, la resonancia mejoró el resultado. Ahora, en general, como el sustrato es epicárdico, y el abordaje tiene que ser epicárdico en algún momento por lo menos, se reserva para aquellos pacientes que tienen arritmia ventricular no dominable con las drogas antiarrítmicas habituales. Pero no, digo, la tasa de complicaciones que, digamos, que nombra, digamos, cuando uno va adquiriendo experiencia, la tasa disminuye. Hay muchas triquiñuelas para poder acceder al epicardio de forma bastante, digamos, bastante segura. Eso es un aspecto. Y lo otro es que más o menos un 30% de los pacientes con miocardiopatía ritmogénica tiene afectación del ventrículo izquierdo, lo cual le da un componente de mayor gravedad. Hay muchas variedades de miocardiopatía ritmogénica desde el punto de vista genético, eso ya lo saben, y hay algunas que afectan exclusivamente el ventrículo izquierdo, con lo cual a veces es muy difícil hacer diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica porque uno está acostumbrado a ver que lo que afectan predominantemente es el VD. Nada más. Por supuesto que un hecho a tener en cuenta es que cuando todas estas medidas han fracasado, la que queda, y sobre todo cuando la falla del ventrículo derecho es progresiva y no hay forma de paliarla, es el trasplante cardíaco, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Bueno, respecto al desfibrilador, el desfibrilador obviamente es lo que utilizamos para prevenir la muerte súbita en pacientes con taquicardia ventricular y se puede considerar de acuerdo a las recomendaciones de las guías actuales en aquellos que tienen factores de riesgo que aún no han tenido taquicardia ventricular. No hay ensayos clínicos sobre esto, son todos estudios observacionales que han demostrado que es eficaz y que es seguro, y el beneficio es mayor en los que ya han tenido un episodio de fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sostenida. Y en pacientes que son asintomáticos, que no tienen factores de riesgo y portadores de genes sanos, o sea que no han desarrollado el fenotipo de la enfermedad, no está indicado el desfibrilador porque hay un bajo riesgo de arritmias y un riesgo significativo de complicaciones vinculadas al implante del dispositivo. Y bueno, ahí les puse las guías, de acuerdo a las decisiones de las últimas guías, es clase 1, el desfibrilador, obviamente en prevención secundaria. Y cuando tenemos pacientes con criterios que no han tenido un evento arrítmico, pero que tienen factores de riesgo individuales significativos, uno puede considerar el implante de cardiodefibrilador con una indicación 2A. Y dentro de los criterios que se mencionan como criterios mayores de riesgo son la TB no sostenida, la inducibilidad de la TB en el estudio electrofisiológico, la fracción de eyección disminuida, y entre criterios menores el sexo masculino, la cantidad de extrasístoles ventriculares en el Holter mayor a 1000, la disfunción del ventrículo derecho, o la presencia de varias mutaciones genéticas. Y bueno, respecto a otros tratamientos, un poco lo que decía Álvaro, obviamente los que desarrollan insuficiencia cardíaca hay que tratarlos con la terapia farmacológica estándar, y el trasplante cardíaco puede llegar a ser la terapia definitiva tanto para pacientes que tienen arritmias intratables con tormentas incesantes, o para aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca refractaria en etapas terminales. Bien. ¿Algo que quieran agregar de esta parte? Sí, sí. Sigo entonces, porque voy a pasar a la miocardiopatía hipertrófica ahora.
Entonces, de la miocardiopatía hipertrófica, recordar que bueno, es la enfermedad, se caracteriza por una hipertrofia primaria del músculo cardíaco, es la enfermedad genética cardiovascular más frecuente y tiene una prevalencia estimada de 1 cada 500 personas, afecta por igual a hombres y a mujeres, si bien hay un subdiagnóstico importante, fundamentalmente en las mujeres. Es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes, incluidos deportistas de competición, y tiene una expresión clínica que es heterogénea, con una evolución natural variada. La mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen un pronóstico benigno, pero puede ser causa de discapacidad por insuficiencia cardíaca a todas las edades, y si bien la mayoría puede tener expectativa de vida normal, es cierto que hay pacientes que tienen riesgo de muerte súbita, y reconocerlos es parte del desafío clínico en el análisis de un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Ahí les puse la primera descripción de la miocardiopatía hipertrófica, que data del 57, en estudios de autopsia de corazones de pacientes jóvenes, en donde se describió a la hipertrofia ventricular como similar a un tumor. Se los pongo de forma anecdótica. Respecto a la definición, bueno, hay un engrosamiento del ventrículo izquierdo sin dilatación en ausencia de otro trastorno capaz de producir ese grado de hipertrofia, y de acuerdo a los criterios de las guías clínicas, el grosor de la pared de 15 milímetros o más en uno o más segmentos miocárdicos del ventrículo izquierdo, tanto por ecocardio como por resonancia o tomografía, que no puede explicarse por las condiciones de carga, es lo que define a la miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, ningún grosor de la pared, y eso lo van a leer, o ya lo leyeron, o ya lo saben, ningún grosor de la pared es incompatible con la presencia de una miocardiopatía hipertrófica, porque puede presentarse con menor engrosamiento de la pared, y de hecho, como criterio diagnóstico en familiares de primer grado de un paciente afectado, se acepta hasta 13 milímetros en uno o más segmentos. Y bueno, se sabe que mayor grosor del ventrículo izquierdo se asocia con un mayor riesgo de muerte súbita. Respecto a las características, generalmente esta enfermedad genera hipertrofia que es asimétrica, que puede ser extensa o puede estar simplemente limitada a un área pequeña del miocardio, y es característico que haya transiciones abruptas entre la zona de hipertrofia y las zonas sin hipertrofia. También puede comprometer al ventrículo derecho, y no hay ninguna forma morfológica que se considere típica ni que se correlacione estrictamente con un peor pronóstico. Y bueno, y después están las variantes de hipertrofia apical, que son más frecuentes en la población japonesa y que tienen un electrocardiograma muy característico. Respecto a la etiopatogenia, bueno, la patogenia es compleja, también la afectación se debe a mutaciones a nivel de genes que codifican proteínas sarcoméricas. Es un trastorno autosómico dominante. Los genes se han logrado identificar hasta en la mitad de los pacientes afectados por la enfermedad, y se reconocen actualmente 11 genes que codifican proteínas contráctiles y que pueden tener mutaciones que se asocian a la miocardiopatía hipertrófica. Los más frecuentes es el gen de la cadena pesada de beta-miosina y el gen de la proteína C de unión a miosina. Y bueno, y yo en el trabajo que conversamos ayer les comenté que una de las últimas líneas de investigación lo que postulan es que en la miocardiopatía hipertrófica lo que puede pasar es que aparece una hipercontractilidad por aumento de puentes actina-miosina, que son responsables de un estado basal del miocardio que favorece la contracción basal, y disminuye el miocardio en estado de hiperrelajación, que es lo que debería tener el miocardio normal. La expresión de la enfermedad es variable, incluso en la misma familia.
Generalmente hay un fenotipo incompleto hasta la adolescencia, y obviamente que esto es relevante desde el punto de vista clínico, porque tenemos que seguir a los pacientes que son familiares de miocardiopatía hipertrófica hasta que son adultos. Y hay formas de enfermedad que comienzan en la adultez tardía, después de los 60, 65 años. Según la obstrucción al tracto de salida, se pueden clasificar en obstructivas y no obstructivas, y la presencia de obstrucción al tracto de salida se define como un gradiente dinámico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de 30 milímetros de mercurio o más, que se considera hemodinámicamente significativo y que nos impone otras estrategias desde el punto de vista terapéutico cuando es mayor a 50 milímetros de mercurio. Respecto a la histopatología, bueno, hay hipertrofia de los miocitos, hay una desorganización en la arquitectura, ¿tá?, que hace que los miocitos se dispongan en ángulos que no son los habituales, y además hay enfermedad microvascular que es secundaria a la isquemia que genera la hipertrofia por desbalance, y se genera entonces fibrosis, que da origen a cicatrices que incluso pueden llegar a ser transmurales y que obviamente constituyen un sustrato para arritmias ventriculares, así como para disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca. El aparato valvular también es un protagonista en la miocardiopatía hipertrófica, porque se describen anomalías primarias del aparato valvular con determinadas características fenotípicas, que son que pueden tener las valvas de la válvula mitral elongadas, de mayor tamaño, con festoneado de la valva, con inserciones anómalas del músculo papilar, todo alteraciones que conducen a que pueden ser la base del desarrollo de una insuficiencia mitral asociada a esta enfermedad. Respecto a la clínica, hay muchos pacientes que son asintomáticos o que pueden presentarse con disnea de esfuerzo, con Angor, que también puede ser una presentación. Estos pacientes tienen isquemia, que es microvascular, pero que es isquemia al fin. Pueden tener palpitaciones, que pueden deberse tanto a taquicardias supraventriculares como a taquicardias ventriculares. Pueden tener síncope, presíncope, o pueden presentarse con muerte súbita. El electrocardiograma la mayoría de las veces es anormal, en más de un 90% de los casos, y es anormal en el 75% de los familiares, aunque estén asintomáticos. Los hallazgos son variables, no hay ninguno que sea específico ni exclusivo de la miocardiopatía hipertrófica. Puede haber hipertrofia por criterios de voltaje, y puede haber alteraciones del segmento ST, inversiones de la onda T. La inversión profunda de la onda T en precordiales características de la hipertrofia apical. Generalmente se acompañan de auriculomegalia izquierda en el electrocardiograma. Pueden haber ondas Q estrechas, profundas. Pueden haber ondas R reducidas en precordiales laterales. Cualquier hallazgo puede verse en el electrocardiograma. Y el electro normal, si bien se ha asociado a fenotipos menos graves, no descarta tampoco la posibilidad de muerte súbita. Respecto a las arritmias ventriculares, bueno, el sustrato es complejo porque está implicado tanto el desorden que hay en la arquitectura del miocardio como la fibrosis que se genera por la isquemia. También a esto se agrega que pueden aparecer cicatrices después de una miectomía, después de una ablación con alcohol, y las variantes que tienen aneurisma apical también pueden tener mayores cargas de arritmia. Algunas áreas de fibrosis pueden ser similares a las cicatrices de la cardiopatía isquémica y pueden tener técnicas similares de ablación si uno se plantea llegar a una ablación en la miocardiopatía hipertrófica. Y bueno, respecto a las cosas que importan o los puntos clave de las arritmias en la miocardiopatía hipertrófica, recordar que generalmente la taquicardia ventricular polimórfica y la fibrilación auricular son las arritmias más frecuentes en la miocardiopatía hipertrófica, y la TB monomórfica es menos común. Y el sustrato arritmogénico involucra muchas veces el tabique, pero también puede extenderse al epicardio, requiriendo
cuando uno se plantea una ablación, también una ablación endocárdica y epicárdica para eliminar la taquicardia ventricular. Y que esto es el gran problema de la ablación en las miocardiopatías que no son la cardiopatía isquémica. Respecto a la imagenología, bueno, obviamente el ecocardiograma es una herramienta fundamental en el diagnóstico, pero el gol estándar es la resonancia magnética, que además de determinar el espesor parietal con mayor precisión y valorar áreas que son a veces difíciles de valorar mediante un ecocardiograma, nos ofrece el realce tardío con gadolinio, que se sabe que es un parámetro que tiene relación con la muerte súbita cardíaca, la muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca y la muerte por cualquier causa. ¿Tá? Y de hecho hay trabajos que demuestran que a mayor porcentaje de realce tardío con gadolinio, estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte súbita. Y hay trabajos que demuestran que habría un punto, que si bien el riesgo parece lineal, a mayor realce más riesgo, con mayor de 15% de realce tardío, mayor de 15% de la masa de miocardio, se asocia a 2 veces más riesgo de muerte súbita, con un riesgo estimado de muerte de 6% a los 5 años. Dentro de los diagnósticos diferenciales, uno de los más complejos quizás es el corazón de deportista, complejo porque obviamente estos pacientes, la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita, y para diferenciar un poco en el diagnóstico, a veces hay que hacer que el paciente deje de hacer ejercicio, y si la hipertrofia regresa a las 4 o 6 semanas de desacondicionamiento, eso nos apoya el diagnóstico de que la hipertrofia es por un corazón de deportista. Cuando la cavidad ventricular es grande y tiene más de 55 milímetros, la aurícula izquierda es normal, o el paciente hace una prueba de esfuerzo cardiopulmonar con un gran incremento del consumo de oxígeno, eso apoya a que puede ser un corazón de deportista y no una miocardiopatía hipertrófica. Y por el lado contrario, cuando encontramos, si hacemos un estudio genético y tenemos mutaciones, si el paciente tiene disfunción diastólica, si tiene un ventrículo izquierdo de cavidad pequeña, menor a 45 milímetros, una aurícula izquierda dilatada o realce tardío en la resonancia, esto favorece al diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica como diagnóstico diferencial. Otros diagnósticos diferenciales que se pueden plantear es, bueno, si no es un septum sigmoideo del anciano, una hipertrofia por hipertensión, una hipertrofia vinculada a una valvulopatía estenótica, todas estas cosas las tendremos que valorar desde el punto de vista clínico, o incluso las enfermedades infiltrativas o de depósito que aumentan el espesor miocárdico pueden ser un diagnóstico diferencial. Respecto al pronóstico, la mortalidad de la miocardiopatía hipertrófica es de 1% por año, si bien puede ser mayor en niños, y se describen subgrupos de riesgo en estos pacientes: un grupo que puede evolucionar a la taquicardia ventricular, la muerte súbita. Puede haber pacientes que desarrollen una insuficiencia cardíaca progresiva, con muchos síntomas, e incluso un 3% de los pacientes pueden desarrollar una disfunción sistólica con adelgazamiento parietal. Y puede haber fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, y que puede verse hasta en el 20-30% de los pacientes. ¿tá? Es la arritmia más sostenida, más frecuente, aumenta con la edad, con el tamaño y la disfunción de la aurícula izquierda, y predice mortalidad. Para esta arritmia no se aplican scores de riesgo en cuanto a anticoagulación. Si está presente hay que anticoagularla, y simplemente mencionar que hay estudios que demuestran que la miopatía auricular en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica es mucho mayor que en los pacientes sin miocardiopatía hipertrófica. Respecto a la... Perdón, yo tengo una consulta con respecto a eso, porque creo que la guía nueva de FEAR menciona la cardiopatía hipertrófica en el CHA2-VAS, pero no sé si ya está avalado como para usar el CHA2-VAS en estos pacientes o se anticoagulan igual. No sé si está por ahí Alejandro. Yo la verdad que lo que tú estás diciendo yo no lo recuerdo. Lo que sí te puedo decir es que en el umbral para resolver anticoagulación de estos pacientes es muy, muy bajo, porque uno siempre tiene miedo a la muerte arrítmica, pero en realidad la proporción de pacientes que se mueren por insuficiencia cardíaca y por fenómenos tromboembólicos es prácticamente la misma.
Entonces, a la primera de cambio, estos pacientes deben ser anticoagulados. Me voy a ir a revisar lo que me preguntas. Sí, es verdad que... Para. Yo estoy silenciada, no. No. Es verdad que en la guía nueva figura, en la cardiopatía, en la C de Chad-Basque, figura la miocardiopatía hipertrófica. Eso sí es cierto. Bueno, respecto a la muerte súbita, es más frecuente en menores de 30 a 35 años, es mucho menos frecuente en mayores de 60 años, puede ser la manifestación inicial, la mayoría se da en reposo o en ligera actividad y puede presentarse independientemente de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y se han intentado definir scores o puntuaciones que nos ayuden a determinar el riesgo de un paciente puntual que no ha presentado un evento arrítmico significativo de desarrollarlo en el futuro. Y en eso ha surgido este score, que es el HCM Risk Score, que es un score que se ha validado, que se ha estudiado a partir de un registro retrospectivo en más de 3.000 pacientes, y que involucra las variables que ven ahí, la edad, el espesor de la pared ventricular, las dimensiones de la aurícula izquierda, los gradientes, la historia familiar de muerte súbita, la taquicardia ventricular no sostenida y el antecedente de síncope. En base a eso se calcula el riesgo y esto nos puede ayudar en el manejo clínico, nos ayuda de hecho para definir si el paciente puede tener indicación de un cardiodefibrilador en prevención primaria de la muerte súbita. Y ahí les puse, esto es hay aplicaciones que nos ayudan con esto y que nos permiten calcular, esto me lo acaba de mandar Alejandro, pero tuve tiempo de agregarlo, cómo vamos completando, y bueno, un paciente, por ejemplo, con las características que están acá definidas, la aplicación nos indica que este paciente debería recibir un cardiodefibrilador. Estima el riesgo de muerte súbita a los 5 años, este score. ¿Algo que quieras comentar, Alejandro? Bueno, que el score ese es, digamos, bastante aceptado en casi todo el mundo, probablemente menos en Estados Unidos, que en realidad se mantienen con que haya un factor de riesgo para la indicación. Y lo otro es que en realidad también es aceptado en nuestro medio por el Fondo Nacional de Recursos. Y eso es un buen dato. Creo que es en la única enfermedad donde estamos con los criterios de prevención primaria que realmente se deben aplicar para la indicación de desfibriladores. Y ese umbral que menciona allí es importante tenerlo presente para esta enfermedad, pero para todas las enfermedades. Nosotros en general lo debemos pensar o indicar un desfibrilador cuando el riesgo de muerte está, digamos, por encima del 4%, la expectativa de muerte está por encima de la arrítmica, por encima del 4% a 5 años, 4 o 5%. Este es un concepto que deben manejarlo para todas las enfermedades, para la displasia antes cuando vimos, para el síndrome de Brugada, aún para la miocardiopatía dilatada y la isquémica, porque este es un punto de corte en el que se ha mostrado, digamos, que los estudios de costo-beneficio dan a favor de que es una buena inversión darle el desfibrilador, y que además de alguna manera vale la pena en función de los riesgos que el implante del desfibrilador tiene, que bueno, eso no lo vamos a hablar ahora. Nada más. Bien, y bueno, esto es un poco lo que proponen las guías americanas, que ellas sí utilizan como factor, otros factores de riesgo a considerar, no utilizan el score, utilizan los pacientes que tienen historia familiar de muerte súbita, los pacientes que tienen un espesor parietal mayor a 30 milímetros, los que tienen un síncope inexplicado reciente, se benefician de un cardiodefibrilador y ellos le ponen una indicación clase 2A. Y después utilizan otros factores modificadores del riesgo, que son los gradientes del tracto de salida, el aneurisma apical, el realce tardío en la resonancia, y las mutaciones presentes, que cuando están estos factores presentes también puede estar indicado el cardiodefibrilador. Y buscando un poco de qué clasificación de riesgo es mejor, o cuál nos puede ayudar, o en qué
encontré este artículo de Maron, que es uno de los que más ha escrito, de lo que más estudia, de los que más trabaja en la miocardiopatía hipertrófica, que compara los scores, compara las recomendaciones de la AJA y la europea, y en realidad él encuentra que las puntuaciones de los americanos parecen ser más sensibles y en reconocer el riesgo de muerte súbita de los pacientes. Y él en uno de sus últimos artículos de revisión propone todos esos factores de riesgo que están acá y que además de los que están incluidos en la clasificación europea, vieron que incluye el realce tardío, que no está incluido en la clasificación europea. Incluye la presencia del aneurisma apical, que tampoco está incluido en la clasificación europea, y por eso lo quería mencionar, porque el realce tardío en realidad tiene su lugar. Bueno, respecto al tratamiento, es importante evitar los esfuerzos extremos, la hidratación, esto todo vinculado a la disminución de los gradientes en el tracto de salida. Se sabe que la deshidratación o el consumo abusivo de alcohol, todas esas cosas aumentan los gradientes del tracto de salida y podrían aumentar los síntomas. Un pilar es la prevención de muerte súbita con el desfibrilador. Las drogas antiarrítmicas son obsoletas, y al tratamiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca, actualmente se hace un tratamiento que es sintomático, con fármacos que son inotrópicos negativos, los beta bloqueantes, el verapamilo, o la disopiramida, que es un fármaco de segunda línea en el tratamiento de la enfermedad. Y bueno, la disfunción sistólica tiene que tener un tratamiento pautado por las guías. Respecto, ahí solamente les puse, porque ya estaba dentro del ambiente con la lectura de revista de ayer, que bueno, ahora se está intentando, y desde hace algunos años se está buscando una terapia que sea dirigida a la miocardiopatía hipertrófica y que pueda modificar la evolución natural de la enfermedad, que es lo que hasta el momento actual no tenemos. Respecto a la fibrilación auricular, hay que anticoagular, se puede optar por control de frecuencia o control del ritmo, eso no está laudado, y se dice que clásicamente el score no está validado y hay que tener un umbral muy bajo para anticoagular, y prácticamente anticoagular siempre que el paciente esté en fibrilación auricular. Las estrategias de reducción septal pueden ser la miectomía quirúrgica o la operación de Morrow o la ablación septal con alcohol, que tiene una selección cuidadosa de los pacientes y está indicada en los pacientes que están sintomáticos y que tienen gradientes basales o con el esfuerzo que sean mayores o iguales a 50 milímetros de mercurio, de acuerdo a las recomendaciones de las guías, que se las puse por ahí. Y respecto al marcapaso, decir alguna cosa también, es una indicación, tiene un uso limitado, se usa poco, y lo que se intenta es reducir el gradiente subaórtico. Se busca, las guías lo ponen como en aquellos pacientes que tienen contraindicación para la ablación septal o a la miectomía, o que tienen un riesgo elevado de bloqueo cardíaco después de cualquier procedimiento, que podría utilizarse el marcapaso. Y lo que se busca con el marcapaso bicameral es disminuir el gradiente subaórtico, logrando un movimiento paradójico septal máximo, estimulando el ápex del ventrículo derecho, que aumente las dimensiones del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por lo tanto logre disminuir los gradientes. Y ayer Alejandro mencionó algo de la terapia de resincronización, que yo no les pude poner nada en la presentación, pero parecería que también demostró en algún trabajo que la resincronización podría ser útil en el tratamiento de estos pacientes. Hay trabajos pequeños sobre esto, ¿no? Y bueno, respecto a la muerte súbita, lo que veníamos hablando, el uso de los scores, tanto lo que recomiendan los americanos como los europeos. Y del lugar de la ablación, simplemente mencionar que generalmente es para los pacientes que presentan taquicardia ventricular a pesar de la terapia antiarrítmica, y que han tenido varias descargas del desfibrilador. Estos pacientes son la minoría de los pacientes, la experiencia es limitada y en realidad son informes de casos o series pequeñas de casos. Generalmente combinan cicatrices epicárdicas y endocárdicas en la mayoría de los pacientes, y rara vez hay endocárdicas o epicárdicas aisladas, y generalmente necesitan, por lo tanto, la ablación epicárdica.
Y un subgrupo particular son los pacientes que tienen un aneurisma apical, que también tienen más riesgo de muerte súbita, de accidente cerebrovascular, embólico, de progresión a la insuficiencia cardíaca, y que estos podrían tener un comportamiento más similar a la cardiopatía isquémica desde el punto de vista rítmico y podrían ser beneficiados de un abordaje para ablación endocárdica. Y bueno, y después respecto al seguimiento, son pacientes que necesitan un seguimiento clínico, electrocardiográfico, con ecocardio, con Holter, con prueba de esfuerzo. Y el control familiar también es importante, seguir a estos pacientes para pesquisar la enfermedad asociada a la familia. Y bueno, finalmente, nada más, los dejo con uno de los mejores aforismos de Hipócrates, que dice que, bueno, que aquellos que están sujetos a frecuentes y severos desmayos, sin causa obvia, mueren repentinamente. Y no tengo nada más. Bueno, muy bueno me pareció. ¿Un comentario? Sí, dale, Álvaro. Hola, ¿se escucha? Sí. Decinos, Álvaro. Para que estoy en un lugar de baja recepción. ¿Ahí se escucha? Sí, aquí se escucha.